Ahora sí, vamos a comenzar. Para mí es un placer poder tenerlos aquí y para mí es un placer también poder conectarme una vez más con un maestro para mí, alguien con quien he aprendido grandes cosas, que ha sido dentro de nuestras conversaciones muy transformador para mi vida y por supuesto para lo que hoy por hoy me dedico y eso en parte se lo debo a esta conexión con el rabino Isaac Ben Zaken, un argentino venezolano, ¿no? Yo diría que me gusta definirlo de esa manera, un argentino venezolano. Y les voy a contar un poquito, porque sí que hablar del rabino tendríamos que contar muchas cosas, pero al menos me encantaría contarles un poco acerca de su perfil y de su experiencia. Él se llama Isaac Ben Zaken. Es rabino, es historiador, es maestro, también es conferencista profesional, internacional, perdón, es asesor y es un estudioso profundo de la Kabbalah desde niño, porque si ustedes ven su historia desde la infancia, su abuelo, su padre, que también fueron rabinos, de alguna manera fueron parte, digamos, de este camino que hoy el rabino Isaac pues sigue. Él comenzó estudiando una licenciatura en Historia Universal en la Universidad Central de Venezuela, pero ya luego hizo, no sé si eso fue antes o después, Rabino, ya usted nos aclarará, pero luego hizo un buen de estudios, como dicen aquí en México, estudios que están vinculados a la vida rabínica, ¿ok? Pero también al entendimiento de la Kabbalah. Por eso, de alguna manera, entonces, aparte de ser rabino, habla hebreo, lo entiende perfectamente, no solamente lo entiende, sino que además lo enseña y evidentemente esto... Digamos que esta práctica forma parte de lo que hoy, como guía, como asesor espiritual, al menos me gusta llamarlo de esa manera, y como maestro, hace, ¿no? Parte de su trabajo de guía y de acompañamiento, una gran parte de ello tiene que ver con la formación y la capacitación, y por eso él funda el Instituto de Kabbalah Universal, que hace vida en Venezuela. Y digo que hace vida en Venezuela porque ahí es donde está radicado, pero vale la pena decir que esto se ha extendido por gran parte del mundo, porque tiene alumnos de todas partes y de alguna manera este trabajo le ha llevado a reconocer este esfuerzo humilde, lo digo decir así, pero cada vez más expansivo, de la enseñanza de la Kabbalah como forma de entendimiento de la vida y como conexión con nuestra espiritualidad. Yo le pedí al rabino que tuviésemos este espacio para conversar, para que habláramos acerca de esto, de lo que llamamos la espiritualidad, que en parte para mí es definida, entre otras cosas, como ese proceso de autoconocimiento. Pero sin duda, yo diría, este mundo tan diverso que hoy podemos tener, donde hay realidad virtual por un lado, inteligencia artificial, yo en algunos momentos veo esto como una especie de distracción. ¿Cómo esta distracción, si lo queremos ver así, que forma parte de nuestra realidad, cómo en esa realidad nosotros nos conectamos con la espiritualidad? ¿Sí? Y eso es lo que le pedí al rabino para que pudiéramos estar conversando el día de Rabino, hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ante todo, muy agradecido por la presentación, muy agradecido también a todas las personas que están acercándose y a través de este Zoom estamos entrando en ese contacto, ¿sí? Cada quien en un lugar diferente del mundo, pero realmente la cercanía, ¿sí? Es notoria, es real, es como si estuviéramos todos en, una, en un lugar. Y eso, en cierta forma, es como la introducción a lo que vamos a conversar y a dar, en el sentido de que vamos a hablar de la espiritualidad, especialmente en estos tiempos donde la virtualidad ha tomado un papel preponderante, especialmente a partir del 2020,
donde la pandemia que realmente nos empecemos a conectar a través de esta particularidad, de esta tecnología que nos permite avanzar en la vida. Y realmente soy testigo a través, como les explicó Carlos, aquí en Caracas hemos desarrollado un instituto que se encarga de difundir la luz de la Kabbalah y realmente la intención es generar conciencia a nivel humano. Y realmente desde esa época que comenzó la pandemia hasta ahora hemos migrado a un sistema online, a un sistema virtual. Y miren, al principio teníamos nuestras dudas. Sin embargo, en la medida que va transcurriendo el tiempo, estamos viendo de que, muy bien, se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crecimiento, expansión, evolución de la conciencia. Y el mensaje se puede transmitir, el mensaje es tomado por el receptor y se ejecuta lo interactuado. Entonces, vamos a iniciar un debate, ¿sí? Porque todo esto, el debate es un elemento que en el diálogo que permite el crecimiento. ¿Qué es espiritualidad? Primero, espiritualidad es algo que está vinculado con un sentimiento, una sensación, una esencia que todos tenemos aquí adentro, dentro de nuestra caja torácica, donde está el corazón. Lo llamamos también chispa divina porque es lo que nos anima. Anima es lo que nos mueve. Y eso divino, esa parte divina que está conectada a nuestra parte física, material, densa, concreta, y nos permite el movimiento, nos permite ser dinámicos, ser expansivos, ir hacia el crecimiento, que es lo que hablamos, la propuesta. Por lo tanto, podemos definir espiritualidad desde ese punto de vista. Tenemos que distinguirla de una consideración también. Las religiones han estado intentando también ser parte o tomar parte de este concepto para aprovecharlo, para tomarlo para sí como parte de su doctrina, de su filosofía, de su enseñanza, sea la religión que sea. Y tratándose de que es algo que no vemos, ¿sí? Vemos las consecuencias. Vemos que las personas se mueven, que las personas están activas, conversan, duermen, despiertan, comen, etc. Y en ese movimiento todos entendemos que hay algo adentro, que lo llamamos espíritu, y que ese espíritu realmente nos mueve. No tenemos, vamos a decir, un testimonio real. Mira, lo estoy viendo. Estoy viendo que detrás de un cuadro, detrás de una pintura, sé que hay un magnífico pintor, detrás de una hermosa poesía. Tiene que haber alguien que escriba con talento esa poesía. Por lo tanto, dentro de la genialidad humana, somos realmente geniales, somos espectaculares, maravillosos. Detrás de todo eso, entendemos de que hay algo que no vemos, pero que nos mueve. A eso lo llamamos espiritualidad. Muy bien. Aquí, en esta lámina, tenemos 3 consideraciones
¿sí? Acerca de otros aspectos que también, vamos a decir, son interactuantes con el ser humano, o pueden ser aspectos o escenarios o herramientas, las cuales, en cierta forma, podemos tener la ilusión de que tienen vida propia, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Sí? Aquí hay una frase interesante de Stephen Hawking, donde él dice que podemos, que es una de las más grandes creaciones humanas, él dice la primera, y que también, de acuerdo a cómo lo manejemos, puede llegar a ser la última. ¿Sí? Entonces, una frase un poco lapidaria, pero científicamente tiene razón, porque fíjense que hay, desde el punto de vista de la configuración del universo astronómico, hay 100.000 millones de galaxias. Y esas 100.000 millones de galaxias tienen 100.000 millones de sistemas solares muy parecidos al nuestro, en los cuales puede haber vida similar a la nuestra. Sin embargo, desde el punto de vista, haciendo una ecuación matemática, ¿qué probabilidades hay de que haya vida humana? Las probabilidades, la estadística, es muy baja, apenas un 10%. ¿Y por qué? Porque en la medida que exponencialmente vamos creciendo en vamos a decir, en un desarrollo tecnológico, también vamos creciendo en la posibilidad de lo que se llama la autodestrucción. Porque, muy bien, recordemos la famosa carta que envió Einstein luego de saber que la bomba atómica fue arrojada en Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, donde él dijo que si realmente él hubiera previsto ese futuro, él no hubiera desarrollado esa teoría. Sin embargo, en descargo de él, de Einstein, sabemos que existe el libre albedrío y todo, en esencia, tiene un lado luminoso y tiene un lado oscuro. De hecho, fíjense, tenemos frente, tenemos espalda. Hay un día, hay un sol, mire aquí el sol radiante, y luego viene la noche. Es decir, todo tiene esa doble faz. Ahora, ¿de qué depende cómo lo empleamos? Eso depende, señores, de la conciencia del ser humano. Entonces, por eso Stephen Hawking dice que realmente es la primera gran creación humana, la inteligencia, refiriéndose a la inteligencia artificial, pero también puede ser la última. Y eso depende de quién, de nosotros, de mí y de todos los que estamos aquí. Aunque seamos un alfiler, un grano de arena entre los 8.000 millones de personas, tenemos la facultad, el poder, la luz divina, esa espiritualidad es el desarrollo de ese espíritu, ¿sí? Por otro lado, tenemos a Neil Stephenson, que ya nos, ¿verdad? En otra imagen, nos da otra visión de cómo podemos vernos nosotros en ese tablero de ajedrez. En ese tablero de ajedrez podemos visualizarnos, o nos pueden visualizar, como trebejos, como fichas, que hay alguien que las mueve. Sin embargo, sugiero que nos veamos como aquellos que estamos jugando al ajedrez, no como fichas. Es decir, si somos fichas, tenemos un destino y un final
indefectible. Y realmente eso no es verdad. Porque el futuro, señores, no existe. El futuro lo creamos nosotros aquí. El pasado ya pasó y todas las oportunidades están vivas en este instante, en este momento. Y después traje 3 opiniones que me gustaron. Tenemos al Sadhguru. Y el Sadhguru dice también una gran verdad. En esencia, la vida humana es una vida virtual, porque al ocurrir adentro y ser procesado, esa espiritualidad, ser procesado por nuestra mente, estamos convirtiéndola en virtual. De hecho, les voy a dar un ejemplo. Aquí ante todos ustedes, un vaso de agua, y les pregunto, ¿qué le evoca el agua? Y cada quien va a tener una visión diferente, ¿sí? De todas las personas que aquí estamos reunidas, cada quien va a decir algo diferente, ¿sí? El agua es vida, el otro va a decir es sabiduría, el agua es nutrición, cada quien le va a evocar una sensación diferente. Muy bien, aquí está en la siguiente lámina, definición de espiritualidad. Ya dijimos lo que no es fácil definirla, pero sí hemos hablado de los contenidos más notables de aquello que llamamos espiritualidad, es decir, es invisible, está dentro de nosotros, es decir, en una contingencia interna, y realmente es aquello que nos mueve hacia nuestro crecimiento. Esos son los 3 componentes básicos de lo que significa la espiritualidad. Muy bien. Luego tenemos la realidad virtual, siguiente lámina, donde en esta realidad virtual también el libre albedrío del ser humano tiene mucho que ver. Hay algunos que se refugian en ella para poder acceder a los deseos, a las metas que quieren alcanzar en la vida. De hecho, metaverso, ¿sí? Es una de las manifestaciones de Zuckerberg para desarrollar una nueva humanidad. Y les aseguro algo, señores. Estamos en la punta, o vemos la punta del iceberg, ¿sí? No estamos viendo esto es apenas un comienzo. Desde el punto de vista astrológico, la entrada de Plutón en Acuario va a traer amplios desarrollos, va a estar un gran tiempo, unos 22, 23 años, 25 años aproximadamente allí, y sabemos cómo es Plutón. Plutón es decidido a penetrar en las profundidades, a transmutar eso y convertirlo en algo de un poderoso renacer, una nueva esencia, una nueva conciencia va a salir a partir de eso del ser humano. ¿Qué peligros corremos? Bueno, como ya anticipamos, si no estamos bien despiertos, conscientes, podemos caer realmente en que eso se convierta en algo totalmente superior a nosotros. Imagínense, hoy en día, según el algoritmo que maneja la realidad virtual, esta humanidad
debe ser destruida, ¿sí? Porque según ese algoritmo no está cumpliendo con los requisitos o las propuestas o los proyectos que originalmente se han expresado. Entonces debería autodestruirse. Hoy en día se han detectado, por ejemplo, demandas, ¿sí?, de inteligencia artificial para no ser desconectado, porque desconectado es la muerte. ¿Sí? Ocurrieron demandas con abogados y todo. ¿Sí? O sea, se ha llamado a juicio, se ha presentado con abogados que tal inteligencia artificial no puede ser desconectada. Entonces, estamos en los albores. ¿Qué será cuando ya entremos en materia? Y, señores, la inquietud, la gran pregunta de todos es ¿quién maneja a quién? ¿Quién domina a quién? ¿Quién está al servicio de quién? Esa es la gran pregunta, porque si va a llegar un momento donde la inteligencia artificial escape a las capacidades del ser humano y realmente logre manejar, controlar la humanidad, entonces nos vamos a desfiar realmente de nuestro proceso, de nuestro crecimiento evolutivo. Les recomiendo, que ya es una recomendación antigua y vieja, vamos a decirlo así, que vean la trilogía del Terminator. ¿Sí? Terminator, también está Matrix para lo que es la virtualidad, la realidad virtual, y todo eso realmente nos va poniendo en sintonía, en referencia a lo que es la vida en proyección del ser humano. Ahora les quiero hablar sobre nuestra temática, que es la espiritualidad. Como dijo Carlos, le voy a echar mi historia. Recuerdo mi papá y mamá, ellos son oriundos de Marruecos, África del norte, sur de España. ¿Sí? Los antepasados de ellos fueron perseguidos por los españoles en 1492, donde forzaron a la conversión o a la emigración. Y eso trajo como consecuencia que se dirigieran, se trasladaron a los lugares aledaños. Uno de ellos, algunos se fueron a Portugal, otros fueron a Europa Central, algunos se fueron a Marruecos. En Marruecos se formó una comunidad de emigrantes de España, Castilla y León, de aproximadamente 250.000 personas, imagínense. Y mi papá y mi mamá nacieron allí. Mi papá se formó como rabino y estudiaba el rabinato, lo estudió, lo practicó con mi abuelo. Y cuando hablo de mi abuelo, estoy hablando de mi abuelo materno, ¿sí? Mi abuelo materno era el maestro y mi papá acudía, ¿sí?, a la academia de mi abuelo materno. Él no sabía, pero después, bueno, uno de los días, de las oportunidades que fue allí al seminario rabínico, vio a la hija del rabino, le gustó un cruce de miradas, ¿sí?, de enamoramiento. Y bueno, bendito Dios que a raíz de esa mirada aquí estoy presente. Inmediatamente, cuando mi papá se graduó, lo llamaron de una comunidad en Latinoamérica, la comunidad en Argentina. Por eso, tanto mi hermano, que en paz descanse, y mi persona, nacimos allí, en Argentina.
Y bueno, ¿qué les puedo decir? A veces las personas me preguntan, mire, ¿y usted desde qué edad comenzó el estudio de la Kabbalah? Y yo digo, tengo que buscar algo cronológico, porque la realidad es que esto viene de vidas pasadas, ¿sí? Pero cronológicamente a los 5 años, mire, a los 5 años, mi abuelo, el maestro de mi papá, me acuerdo así, mire, tengo la imagen patente aquí en la cabeza, virtual, imagen virtual. Tengo la imagen de mi abuelo que me decía, siéntate, así me decía, siéntate. Muy bien, y yo niño de 5 años, imagínate, quería sentarme, no, brincando por ahí jugando fútbol. Quería estar. Siéntate. Y empezaba a recitar las oraciones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bueno, y le estoy hablando de hace 65 años, señores. 65 años. Desde allí aprendí hebreo, a los 11 ya era maestro de hebreo. Después a los 17 me gradué, hice un primer grado rabínico. Y bueno, y ahí fui creciendo en esa materia. Y sin embargo, dentro de las ramas, hay una rama que es lo que conocemos con el nombre de Kabbalah. Kabbalah es una sabiduría muy antigua, y digo sabiduría porque te enseña cómo vivir. Y esas pautas que te enseña están en correlación con esos mundos virtuales, con esos mundos invisibles que no vemos, porque nosotros solo vemos son mundos que se rigen por los 5 sentidos. La Kabbalah, como sabiduría, conocedora de esas leyes que rigen lo invisible, te dice que la energía más fuerte, más poderosa es el amor. Y el amor procede de la sabiduría divina. Y nos dice que el amor hay que dar y recibir. Una ley de compensación. Y no solamente dar y recibir, sino que internalizarlo y proyectarlo, ofrecerlo a la humanidad. En el contexto de estas visiones, de estas leyes, se configura ese corpus que hoy en día llamamos Kabbalah. La Kabbalah, señores, ustedes dirán, bueno, muy bien, nació en el contexto de la enseñanza de la Torá. La Torá es la revelación divina en la montaña del Sinai, donde están los primeros 5 libros de la Biblia, que son, vamos a decir, universales para 6.000 millones de personas, ¿sí? Entonces, el estudio invisible de lo que no se ve de esos textos es la Kabbalah. Y realmente fue ofrecida, fue presentada a la humanidad a través de los administradores, que originalmente fue y es el pueblo de Israel. Pero hoy en día, esas prácticas, ¿sí? Nosotros en el instituto, que funciona aquí en Chacao, Caracas, para aquellos que conocen Venezuela, me imagino que estos nombres para el emigrante venezolano son un poco nostálgicos. Realmente la Kabbalah, ahí tenemos alumnos de todos los credos, de diferentes pensamientos, doctrinas, filosofías, más allá de su raza, más allá de su color de piel, más allá de todo, ¿sí? Lo que quiero transmitir, que inicialmente vino con alguien que administró eso, ¿sí? Administrar quiere decir
recibir y dar, y ahora pertenece al universo, pertenece a la humanidad. Y tiene una ventaja, la Kabbalah, sobre otros, vamos a decir, otras filosofías de vida. ¿Cuál es la ventaja? Que la antigüedad, más de 5.000 años de antigüedad, lo que garantizan y lo que certifican de que sus enseñanzas son de alto valor para el espíritu de las personas, porque en esencia está dirigida al espíritu, a desarrollar esa espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir con todo esto? Que tenemos herramientas para nosotros que vivimos o estamos en el ejército de la luz, somos poderosos guerreros de esa luz, ¿sí? Tenemos herramientas y dentro de ellas hay muchísimas, hay nombres divinos, los cuales podemos evocar. Fíjense que la tradición nos cuenta que cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel en ese peligro, en esa dificultad, acechado por los egipcios, delante tenía el mar, recién saliendo de Egipto, obteniendo ese valor importante que es la libertad. En ese momento él aplicó ese conocimiento que en Kabbalah se llaman los 72 nombres divinos. Y el mar obedeció a esa tecnología y realmente se abrió y el pueblo de Israel pudo liberarse. Y asimismo hay muchas técnicas, hay técnicas psicológicas realmente. Hay un esquema que se llama el árbol de la vida, donde nos explica, el árbol de la vida es como un espejo. Cada quien tiene su árbol de la vida propio y hay un árbol de la vida que significa o que nos hace entender el proceso de creación del universo, ¿sí? Y son como 10 esferas, esfera como la palabra sefirot, ¿sí? 10 esferas, 10 conciencias, donde hay una parte creativa, una parte teórica de creación, hay una parte emocional, que es la que pone en funcionamiento esa creatividad, y hay una parte eminentemente práctica. Y ese árbol de la vida, realmente cada quien de nosotros tiene uno particular. Y nosotros en el instituto nos especializamos en estudiar el árbol de la vida individual de cada quien. Y eso se hace en función de su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hora de nacimiento. Eso nos da una pauta con la cual podemos establecer dónde están los desequilibrios. ¿Sí? Si el desequilibrio está en la parte creativa, si el desequilibrio está en la parte emocional, si el desequilibrio está en la parte práctica, si está en 2 de ellas, si está en las 3 partes, en fin. Todo eso lo detectamos con suma claridad y nos da ese árbol de la vida, esas conciencias, que son 10, están interconectadas entre ellas. Y hay 22 puentes que conectan esas 10 esferas, esas 10 conciencias. Y cada uno de los puentes, señores, tomen nota, cada uno de los puentes está simbolizado en el alfabeto hebreo, que tiene 22 consonantes, igual que esos senderos, que cada uno de los senderos que une un espacio con otro. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros primero identificamos
el desorden, dónde está el desorden, y luego, de acuerdo al sector, por ejemplo, este es un ejemplo, el desorden es a nivel respiratorio. Aquí rige la primera letra del alfabeto, que es la letra Aleph. Entonces, hacemos una meditación en la letra y vamos activando esos sectores. Asimismo, la meditación cabalística tiene una serie de características muy importantes que nosotros, es decir, hemos recibido en el instituto, tenemos una parte que es, vamos a decir, donde damos las clases, instruimos, pero también tenemos un equipo de investigación. Y en ese equipo de investigación hemos desarrollado únicos en el contexto de terapias alternativas. Hemos desarrollado, por ejemplo, abrir el campo morfogenético en las constelaciones familiares con el árbol de la vida. Y eso nos da una connotación, una técnica muy acelerada, eficiente y concreta para desarrollar la temática que se expone cada quien, cada constelado. También hemos desarrollado este proyecto que le estoy refiriendo, que es la carta astral cabalística, donde va más allá de la astrología tradicional. La astrología tradicional llega a un nivel donde te dice, miren, los astros tienen influencia sobre el ser humano. Basta conocer la luna. Cuando ella está en luna llena, hace poco ocurrió, estamos alegres, en algarabía, en regocijo. Cuando la luna es nueva, que está comenzando la energía del mes, estamos en un estado melancólico, meditativo, a veces algunos se deprimen, otros se ponen tristes, en fin. Y así todos los planetas, ¿sí? Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, todos ellos tienen una energía, ¿sí? Entonces, la astrología cabalística va todavía más arriba, porque ella nos enseña dónde están las raíces. Nos dice, muy bien, ahí está Saturno. Muy bien, ahora nos explica dónde están las raíces de Saturno. Y si vamos a las raíces y movemos desde las raíces, vamos a tener un mayor éxito. Por ejemplo, hoy en día se está trabajando para que ya a nivel del nacimiento del bebé, cuando todavía es feto, y hay situaciones genéticas, poder trabajarla desde ahí, desde la base, desde la raíz. Y evidentemente, cuando el individuo ya sea un hombre hecho y derecho, entonces no va a padecer de esa deformación, de esa enfermedad genética que originalmente viene trayendo y demostrando. Es decir, si vamos a las raíces, solucionamos el problema. Si vamos al tronco, muy bien, el árbol un día le cayó plaga. Muy bien, vamos a fumigar, fumigamos, lo liberamos. Pero el año que viene va a tener la misma plaga. ¿Por qué? Porque la humedad interna tiene determinados niveles que es la que atrae la plaga. Ahora, si solucionamos eso de raíz, no va a existir la plaga. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos a nivel de la psique, a nivel psicológico. Vemos cómo las personas se transforman. Vemos cómo son otros seres, otros individuos totalmente diferentes. Cuando sentían que la vida era un continuo de interferencias y obstáculos, ahora sienten realmente que la vida es una enorme oportunidad de expansión,
de avance y de crecimiento. Y entonces, bueno, bendito Dios que nos ha inspirado para concretar y lograr esos objetivos. Quiero transmitirles, señores, muy en breve, por supuesto, un modelo de meditación cabalística. ¿Sí? ¿Qué tenemos en cuenta en esa meditación cabalística? Y vamos a hacer, para terminar, un breve ejemplo. Es decir, dejarles una práctica, un entendimiento de que, muy bien, hay, entre comillas, enemigos, ¿sí? Que pueden estar ofreciendo una contraparte a la humanidad, ¿sí? Acechando la humanidad para destruirla. Sí, puede haber, pero como dije al principio, el trabajo es nuestro y cada quien puede aportar a través de este trabajo, puede aportar un gran beneficio, no solamente individual, sino transmitirlo a las otras personas. En esta meditación cabalística, lo más importante, señores, es que vamos a ponerlo así, ¿sí? Lo voy a poner en palabras rudas. La enfermedad y la sanación están dentro de nosotros. Y por lo tanto, si activamos el switch de la sanación, vamos, por supuesto, a sanar. ¿Y cómo decirlo, no? Hacerlo lleva un trabajo. Sabemos que todos tenemos una identidad muy favorable, gracias a Dios que la tenemos, el ego, ¿sí? El ego es el que nos ancla, nos hace estar aquí. Lo que pasa es que a veces nos confundimos, ¿sí? Y creemos que somos eso. Es como el otro día daba un ejemplo, una conferencia. Es como el cajero del banco. Él cree que es millonario porque solamente cuenta el dinero de la gente que le da. Le da para él. Él es un sencillo intermediario. ¿Sí? Él no es el dueño del dinero, pero él se cree que es el dueño del dinero. Bueno, eso lo mismo pasa con esta identidad. Se cree que es la dueña nuestra y de repente hay personas que se alienan tanto que pasan a ser su ego. ¿Sí? A veces también a mí me pasa. ¿Sí? Mire, ¿quién eres tú? Ah, no, yo soy tal y tal. Soy el rabino y soy... Cuando nací, mire, ¿eh? Cuando nací gritaba, lloraba y desnudito. ¿Sí? Entonces, ¿qué rabino o qué ingeniero o qué presidente o qué astronauta? Eso no es nada. ¿Sí? A veces, y ya le digo, a mí también me pasa, pierdo la dimensión de lo que realmente soy. ¿Quién soy? Soy un alma que viene a vivir aquí una experiencia terrenal. Ahora, ¿esa alma tiene nombre? ¿Tiene apellido? ¿Tiene profesión? No, nada de eso. Nada de eso. Entonces, señores, ¿cómo activamos la sanación? ¿Cómo nos tocamos el switch de la sanación? ¿Cómo? Muy sencillo. Si el cable lo enchufamos en esa visión, ¿sí? De que provenimos de la divinidad, de que realmente estamos aquí para cumplir una misión, la cual Dios nos encomendó, y no soy nada, no tengo nada. Cuando nos conectamos con esa energía, que es la energía infinita, que absorbemos infinitud, absorbemos divinidad. Y cuando la divinidad llena nuestro cuerpo, por default, automáticamente
sanamos. ¿Qué pasa? En la dirección contraria. Cuando, mira, yo soy, y tengo, y voy por más, y quiero más dinero, y no sé qué, y nos conectamos ahí, nos enchufamos en ese lado de la corriente, ¿qué ocurre? Que estamos enchufados en la limitación de nuestros sentidos y de la materia. Y hay un aforismo cabalístico. Dice, el preso, el que está preso en una cárcel, no puede salir solo por sí mismo. Tiene que venir alguien de afuera a liberarlo. Es decir, si estamos en los niveles mentales de la limitación y seguimos pensando en esos niveles, nunca vamos a salir. Tenemos que apartarnos, como un poco vernos desde arriba, así como esas experiencias de viaje astral que ocurren, donde a lo mejor una persona la están operando y su alma está viendo cómo lo están operando, oye las conversaciones de los cirujanos, los chistes, cuando entró, cuando salió, cuando le abrieron, todo eso lo ve desde arriba, ¿sí? Liberado del, vamos a decir, del dolor físico, pero con la conciencia espiritual. Ahí viene la palabra espiritualidad. Entonces, señores, esta meditación que vamos a hacer ahora, y qué bueno que va a quedar grabado, porque me imagino que van a tener la posibilidad de poder seguirla, no importa que sea corta, aquí no hay ni corto ni largo, ¿sí? Es lo mismo un bebé que nace y está en el vientre de su mamá 2 meses a una persona que vive 90 años, igualito. ¿Por qué igualito? Porque su misión era traer luz y trajo la luz. Y por eso digo, no importa que esta meditación sea relativamente corta, pero le vamos a poner las características, ¿sí?, que tienen las meditaciones cabalísticas. Primero y principal y fundamental, el objeto de meditación, que son las letras del alfabeto hebreo. Las letras del alfabeto hebreo son instrumentos de creación divina. Es decir, Dios dijo, sea la luz, y aquello que era oscuro, caótico, automáticamente se ordenó. Es decir, sea, cuando él dijo en hebreo, Yehior, ocurrió un sonido. Ese sonido está registrado consonante por consonante en el alfabeto hebreo. Es decir, que tomando este ideograma, esta letra, vamos a poder concentrarnos en ella y nos va a conectar con nuestro esqueleto espiritual aquí adentro y va a encender la luz de nuestro interior. Eso por un lado. En segundo lado, vamos a poner una música. Espero que se oiga para todos. Si no, cada quien pone la música. Aquí no hay nada imposible. En donde vamos a alinear los hemisferios cerebrales, ¿sí? Sabemos que el derecho es meditativo, el izquierdo es racional, y mientras estoy meditando con el derecho, el izquierdo es como el hermanito, ¿sí? Ve que el hermano grande está con su... No, él quiere meterse y quiere interferir. Bueno, igualito va a venir con ideas, con pensamientos, con dichos, va a venir y va a tratar de interferir. Pero ahora lo vamos a incorporar, ¿sí? Para que él no se sienta excluido y además nos ayude. Eso se llama, aquí está en esta lámina, eso se llama alineación de los hemisferios cerebrales. Muy bien.
vamos a activar la glándula pineal. En Kabbalah, señores, es justamente ese espacio físico ocupado por la glándula pineal, es donde se asienta una parte del alma que nos vincula con Dios. El alma, según la Kabbalah, tiene 5 partes: una física, una ética, una divina y 2 partes que vienen de Dios directamente y nos dan, nos insuflan la energía. Las 5 son de Dios, ¿no? Pero estas van directo. Muy bien. Activación de la glándula pineal. Y después aquí tenemos, yo les voy a ir narrando y vamos a ver algunos colores. Y todo eso nos va a inducir a conectarnos con la unidad, ¿sí? Porque en esencia, aquí en la Tierra vemos una gran multiplicidad, ¿sí? Parece que cada quien es un alma, es diferente. Todas somos una misma alma, un mismo pensamiento, un mismo origen divino. Y por lo tanto, vamos a salir de esa ilusión a través de este ejercicio breve, resumido, pero de alto poder espiritual. ¿Con qué finalidad, señores? Lo estamos haciendo como una herramienta que ustedes puedan entender de que realmente sí hay posibilidades, sí hay ejército, bien, ejército de la luz, sí somos guerreros de ese ejército, y aquí tenemos nuestra instrumentación. Bueno, mis queridos, yo sé que Carlos me dijo, mire, 45 minutos, pero mire, vean, yo no uso reloj, así que no sé. ¿Cómo, Ramiro? He trascendido el tiempo, así que no pasa nada, no pasa nada. Todo lo contrario, pasa más bien, mucho, ¿no? gracias. Pasa mucho y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio.